Jesús resumió la ley en dos cosas que, según sus palabras, son las más importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Hoy vamos a hablar acerca de estas dos cosas aquí en Comunidad de Estudio. Quédate con nosotros, bienvenidos. Muy bienvenidos a Comunidad de Estudio, felices de tenerte allí del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Cristian, el día de hoy? Muy bien, Dani, ¿cómo estás? Una alegría estar juntos aquí y bueno, estudiar juntos, repasar juntos la lección de esta semana, ¿no? Sí, una semana movida para nosotros porque se viene la campaña de evangelismo en este lugar, así que desde ya aprovecho de invitar si estás viendo esto, acércate. Estamos aquí en la Iglesia Central del Valle, una iglesia de brazos abiertos, y mayormente en esta campaña te vamos a recibir con los brazos abiertos. Va a ser una experiencia muy bonita, tenemos invitados especiales, así que te dejamos la invitación cada día a las 7:30 para que estés con nosotros, ¿no? No sé si se me queda algo por ahí. No, la verdad que hay mucho trabajo ya de varios meses, digamos. Siempre una campaña de evangelismo es el corolario de un trabajo previo que se ha hecho, no es en sí la programación de esa semana, sino es un trabajo de varios meses con algunos obreros bíblicos que han estado acompañándonos, con muchas personas, cerca de 150 personas estudiando la Biblia. Hemos tenido, y agradecemos a Dios por eso, y ahora viene el tiempo de la cosecha en sí, ¿no? Así que, y esto ya tiene que ver no tanto con nuestro trabajo, que nuestro trabajo es la siembra. La cosecha tiene que ver con la obra del Espíritu, ¿no? Así que uno ya deja las cosas en las manos del Señor en esto, ¿no? Por supuesto que el Señor nos cuida y nos acompaña también en el trabajo de siembra, pero la cosecha tiene que ver neta y pura y exclusivamente con la obra que el Espíritu Santo hace, llamando a los corazones de las personas, ¿no? Así es. Así que el pastor Amado Sánchez estará con nosotros predicando. Tenemos a Compás Compuesto también, un conjunto, un grupo, un dúo, matrimonio de Luis y Romina, que estarán con nosotros. Bueno, estarás tú también con Conexión Cielo junto con Nico, con tu hermano. Con mi hermano. Y una producción también linda, interesante, con todo el worship de nuestra iglesia también, y producción de varias canciones y músicas que estarán haciendo. Así que tenemos una expectativa grande y creemos que Dios va a guiar todo esto también, ¿no? Estamos trabajando para eso, así que oren por nosotros. Han sido días de bastante trabajo, de preparar tanto la campaña como este proyecto que queremos desde aquí, desde la Iglesia Central, compartir ahí con el mundo entero. Así que oren por esta campaña, como decía el pastor, por la cosecha y lo que el Espíritu Santo quiere hacer, y también por el proyecto musical. Y si estás aquí, vuelvo a repetirte, no faltes porque se vienen días muy, muy especiales. Pastor, vamos de lleno a estudiar el tema de hoy. Hoy hemos estado ya llegando al final, ¿no? Nos quedan dos prácticamente episodios y ya cambiamos de temática. Y hemos estado hablando sobre este gran conflicto, el sufrimiento, el dolor, y cómo conciliar todo esto con un Dios de amor, ¿no? Hoy hemos estudiado mucho acerca de Dios y como lo que quizás detrás de lo que no podemos ver está sucediendo, que nos ayuda a entender un poquito esto, pero quizás este último prácticamente capítulo, vamos a hablar de nuestra responsabilidad también, ¿no? De lo que estamos llamados a hacer en colaboración con Dios para cosas que son fundamentales, ¿no? Y de hecho el título habla de el amor y la justicia, dos cosas que son, según el autor, las cosas más importantes en la Biblia, o de las cosas que Dios tiene más importancia, que le destaca más en la palabra, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto y cómo podemos introducir? Estas dos palabras tienen que ver con los atributos del carácter de Dios, ¿no? Uh-huh. Si nosotros tendríamos que destacar algunos de los atributos principales en el carácter de Dios, tiene que ver con esto, ¿no? El amor, el amor aún en tiempos donde no es tan común esto, ¿no? Claro. Si nosotros pensamos en el siglo XXI, cada vez casi que hemos ido perdiendo más y más el amor mutuo, ¿no? Entre los seres humanos. Y a pesar de que estamos viviendo en la época de las comunicaciones, siempre decimos, ¿no?, que
nos alejamos cada vez más entre nosotros, cada vez nos preocupamos menos, cada vez miramos más. El sábado yo predicaba un mensaje que lleva por título Una iglesia de brazos abiertos 3 y hablaba de los unos y los otros, ¿no? Que hablan en la Escritura, y decía que de alguna manera nosotros hemos ido de alguna manera predicando un mensaje, y lo ponía entre comillas, ¿no? Un mensaje de un evangelio egoísta, porque el evangelio en sí, digamos, no es egoísta como tal, o sea, una buena noticia, hasta es ¿no? contradictorio, tiene que ver con la buena noticia, tiene que ver con Jesucristo como nuestro Salvador, tiene que ver con Jesucristo como el Salvador del mundo, como tu Salvador y el mío. Entonces pensar en un evangelio egoísta es contradictorio en sí. Pero entonces yo decía allí, eso tiene que ver muchas veces con el tipo de mensaje que nosotros transmitimos. De esto es sálvese el que pueda, ¿no? Es decir, yo estoy aquí salvo, me preocupo tal vez hasta por mis hijos nada más, por mi familia, pero lo demás que reviente, ¿no? Y el Señor quiere que nosotros podamos ampliar, ¿sí? la visión que tenemos, claro, y el trabajar por otro. Y eso tiene que ver con las características principales del carácter de Dios, que tiene que ver con el amor. Correcto. El amor unos por otros. El amor no es egoísta, ¿no? Obviamente pensar en un evangelio egoísta, no estamos manifestando una de las principales características del carácter de Cristo, que tiene que ver con el amor. Y la justicia está íntimamente relacionado con ese amor también, ¿no? Correcto, sí. Y ahí podríamos desprender también el amor, la justicia, la misericordia, ¿no? Que parecieran también contrarias, pero está íntimamente relacionado porque son cualidades, puntos fundamentales del carácter del Señor, ¿no? Sabes que, bueno, primera de Juan 4:20 dice el versículo principal, ¿no? Como tú decías, dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sabes, mientras tú mencionabas eso, yo pensaba, estamos hablando de cosas que el mismo Jesús dijo que eran importantísimas y fundamentales. Y vamos a estudiar igual algunos textos que esto no era nuevo, o sea, esto ya era algo que había sido revelado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sabes que yo pensando en la historia de las religiones, ¿no? Pareciera ser que el cristianismo, al surgir denominaciones, ¿no? Hablando, aquí no hablo tanto de la gente, sino de estos grupos, del cartel de la institución, ¿no? Como que el cristianismo fue enfatizando ciertas cosas, haciendo separación, ¿no? Haciendo nuevas denominaciones, y quizás olvidándose de lo que realmente es más importante. Sí. Por ejemplo, la denominación pentecostal, por ejemplo. Es malo el Pentecostés y lo que ocurrió allí, el Espíritu Santo y todo lo que pasó, o sea, es algo buenísimo, el don que el Espíritu Santo da y buscarlo, pero hacer de eso como lo más importante, estamos perdiendo el foco de lo que realmente Jesús dijo que era lo más importante. Claro. Y hay que tener cuidado porque tampoco nosotros nos escaparíamos de eso, ¿no? La iglesia adventista, o sea, el sábado, por ejemplo, hacer el sábado tampoco es algo malo, de hecho es algo importantísimo, claro, ¿no? Pero también hacerlo como lo más importante de todo y olvidarnos de lo que Jesús dijo que era lo más importante, también estamos cayendo en algo que puede traer división, que puede traer separación y que puede desviarnos del verdadero propósito que Dios nos dio, ¿no? Y en eso hay muchas cosas, ¿no? Y de hecho el mismo domingo vamos a hablar de esos dos mandamientos más importantes, ¿no? Sí, aún en la época de Jesús, los grupos sectarios religiosos que había, ¿no? Podríamos hablar de los fariseos, de los saduceos, que tenían como ciertas... colocaban la atención en ciertos aspectos, ¿no? Pensamos en algunos, los que no creían en la resurrección, por ejemplo, el que creía más en las obras de la ley, claro, diferentes énfasis que cada uno de ellos le daban, hacían que en vez de que haya puntos de conexión, haya puntos de divergencia entre ellos. Claro, se unen en un momento para ir en contra de Jesús, sí, ¿no? Sí. Porque eso muchas veces pasa también, ¿no? Sí. Entonces, esto que tú dices es sumamente importante porque ahí vemos también los desprendimientos de
de lo que siempre decimos, la cantidad de religiones que hay en el mundo entero, que a partir de algo que fue creado por el Señor, porque la religión fue algo establecido por el Señor y tiene que ver con un contacto de religar aquello que había sido separado, que era el ser humano, el hombre de su creador. Claro. Entonces ahora Dios establece la religión para volver a unir eso nuevamente, como figura central, por supuesto, a Jesucristo y lo que Jesucristo iba a hacer. Pero entonces el enemigo toma esto para comenzar a diversificar una cantidad de religiones, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? En Estados Unidos tenemos más de 30.000 religiones diferentes, más de 50.000 religiones en todo el mundo, que hasta es difícil llevar la cuenta o contarlas, ¿no? Claro. Pero entonces el diablo nos hace centrar más en nuestras diferencias que en nuestros puntos de conexión, que nuestro punto de conexión debiera ser lo que la palabra del Señor, lo que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra, lo que dice la palabra de Dios, y el centro, que es Jesucristo, la cruz, el carácter de Dios, el amor, la justicia, ¿no? Si nosotros nos centraríamos en esto, estaríamos como una rueda de bicicleta cada vez más cerca del centro que es Cristo y más unidos entre nosotros, ¿no? Pero los seres humanos, ¿qué hacemos? Nos vamos alejando cada vez más de Queremos Jesucristo. sentirnos especiales y por eso... Claro, entonces nos vamos alejando más de Jesucristo, como tú dices. Y entonces cada uno tenemos nuestros puntos ahí en los cuales ponemos mayor énfasis y eso nos separa cada vez más. Y nos vamos más afuera de la rueda de bicicleta en vez de estar más unido al centro que es Jesucristo, ¿no? Y sabes, yo creo que lo que tú dijiste, hablaste de los grupos fariseos y saduceos. En Mateo 22, del 34 al 40, ¿no? Dice que los fariseos se unieron con los saduceos, personas que ya habían sido, que estaban muy separados, creían cosas diferentes estos dos grupos, ¿no? Pero se juntaron, ¿no? O sea, a veces es más fácil unir a personas en contra de algo que a favor de algo. Es interesante eso. Y dice, y uno de ellos, dice, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. O sea, yo creo que pensó lo mismo. O sea, ya, ¿qué podemos encontrarle a Jesús que se separe de nosotros para también alejarnos más y dividirnos más, ¿no? Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice, 36, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ahí está lo que está diciendo Jesús. O sea, Jesús está remarcando algo que ya estaba revelado. Si no me equivoco, en Levítico se menciona esto de amar a Dios y amar al prójimo como lo fundamental en la ley de Dios. Pero es muy fácil como seres humanos, como tú diste ese ejemplo, me gusta el de la rueda, ¿no? Es olvidarnos de esto y dividirnos de Dios y también, por consecuencia, estar dividido entre nosotros también, ¿no? ¿Qué podemos ahí mencionar sobre esto también? No, esto tiene que ver con lo que pasaba en aquella época y lo que pasa hoy en día también, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestra atención? Y si algo siempre tenía Jesucristo era el afán de simplificar las cosas, ¿no? Claro. Cuando a veces decimos, ¿no?, que los judíos habían creado todo un sistema de leyes, tenían más de 113 leyes, y tantas leyes, ¿no? 613 leyes, ¿no? Claro. Todo un sistema de demasiado peso, ¿no? Por eso Jesucristo le dice, ustedes han puesto un yugo sobre la gente que la gente no puede soportarlo, y que ¿no? ni ustedes lo pueden soportar. Ni ustedes lo pueden soportar. Entonces claro. Jesús le dice, lleven mi yugo, que mi yugo es ligero, ligera es mi carga, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre trataba de simplificar. Y aquí vamos a algo que habitualmente los que son más, digamos, propensos a la perfección, dicen, bueno, pero entonces están echando por tierra todo lo que tiene que ver con vivir bien, con vivir adecuadamente. No, Jesucristo en ningún momento echó por tierra esto. El problema es que los seres humanos traemos y complicamos las cosas de tal manera que ponemos un peso muy grande sobre las personas y sobre nosotros mismos también. Cuando Jesucristo estaba diciéndole, miren, aquí lo que ellos querían hacer
era complicarle la existencia a Jesús, ¿no? Y ver en qué punto ellos podían hacerlo caer. Claro. Y Jesucristo viene y les dice, mire, la base de todo es esto. Y nosotros muchas veces necesitamos ir a esas bases, ¿no? ¿De qué sirve que yo venga los sábados a la iglesia y venga bien vestido a la iglesia y guarde el sábado adecuadamente, si voy a venir y ni siquiera me voy a preocupar por mi hermano que está sentado ahí al lado en mi banca, un poquito más allá, y que está quebrado emocionalmente? ¿De qué sirve? Claro. Uno puede decir, no, pero yo guardo el sábado. Sí, está bien, sigue guardándolo al sábado. Claro. Nadie te está diciendo, no lo guardes al sábado, o ve en contra del sábado, o el sábado no sirve. Nadie te está diciendo eso, sino decir, vea los fundamentos de la Escritura. Y el fundamento de la Escritura tiene que ver con amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y entonces aquí el sábado yo decía de las dos dimensiones de la cruz. Sí. La dimensión vertical, que tiene que ver con ese amor a Dios, pero también hay una dimensión en la cruz con los brazos abiertos de Jesús, ¿no? Claro. Es la dimensión horizontal, es decir, con mi prójimo, ¿no? Con el que está al lado mío, con el que está a la derecha, con el que está a la izquierda, con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo, con mi hermano que está aquí en la iglesia, con la persona que está pasando por necesidades. Sí. Cuando nosotros entendemos ese concepto tan amplio de lo que Jesús nos está diciendo aquí, que estos son los dos mandamientos principales. Ellos ponían más atención en que el sábado no se podía hacer absolutamente nada, el sábado no se podía llevar ni una carga siquiera. Si querías tener un pañuelo, el pañuelo estaba cosido, por ejemplo, a la vestimenta, a la ropa, ¿no? Claro. Y yo pienso hasta qué desagradable que debe haber sido, porque estaba cosido ahí y ellos agarraban y es como que uno se limpiara. Claro. Iba a decir los mocos, pero no quiero decirlo, ¿no? Uno se limpiaba así y ahí quedaba, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque no podían llevar una carga encima, ni siquiera un pañuelo, ¿no? Wow. Sí. ¿Pero qué? No se preocupaban por aquella persona que estaba fuera del templo, pidiendo, necesitada, que era un paralítico, que estaba allí, sí. Un mendigo. Pasaban por alto arrogantes, ¿no? Eso es lo que Jesús quiso cambiar y transmitir, sí. ¿no? Y constantemente nos sigue invitando a vivir esa experiencia, porque algunos le tienen miedo a esto, vivir una experiencia, pero es que en realidad es eso, o sea, la experiencia de amar a Dios y de amar al prójimo es algo que tienes que vivir. Por eso la religión es algo que tienes que vivir, no es algo meramente intelectual, es algo que tienes que pasarlo de tu cabeza a tus experiencias reales, ¿no? Por eso el joven rico se le invitó a vender todo lo que tenía, ¿no? Quizás no era un llamado para todas las personas, pero quizás era algo que el joven rico sí se aferraba y que Dios quería invitarlo, Jesús en ese caso quería invitarlo a vivir la experiencia de depender de Él, a vivir la experiencia de dar, de ser generoso, ¿no? Sí, cada persona tiene sus... Las cosas que se aferran, ¿no? Que es lo que la lección habla un poquito más adelante, ¿no? Así como los dos aspectos, los dos mandamientos más importantes es amar a Dios y amar al prójimo. A partir del lunes se habla de los dos mayores pecados que tienen que ver justamente con esto, sí. Con estos dos grandes mandamientos, ¿no? Entonces, el primer gran mandamiento tiene que ver, con la idolatría, ¿no? El primer pecado, perdón, sí. Que tiene que ver con ese gran mandamiento del amor a Dios, es decir, el amor a Dios por sobre todas las cosas. Y siempre decimos que si nosotros dividiéramos el decálogo, los 10 mandamientos, en dos, serían los 4 primeros tienen que ver con ese amor a Dios, sí. Los 4 primeros mandamientos, primero, segundo, tercero y cuarto, y del quinto en adelante, el amor al prójimo. Claro. Tiene que ver con mi relación con, ahora horizontal, con los que están a mi alrededor. Ahora, una de las cosas principales o de los pecados más grandes que se manifiestan aquí tiene que ver con la idolatría, con poner cosas en el lugar de Dios, ¿no? Y esto es lo que habla así el autor a partir del día lunes, ¿no? Sí. Dice el libro de Salmos, capítulo 135, versículo 13 en adelante, especialmente el versículo 15, dice: los ídolos de las naciones
son plata y oro, ¿no? De paso, cuando la Escritura habla de ídolos, a veces nosotros pensamos solamente en lo que nos viene a la figura como un ídolo así creado. Pero cuando vamos en profundidad tenía que ver con todos esos agentes demoníacos que el enemigo utilizaba para que la gente, para que esto causara distracción en las personas y creyera que esos dioses eran los que hacían los milagros. Y quiero decirles, digamos en contradicción de lo que algunos creen, esos dioses falsos podían hacer milagros también, porque Claro. eran los demonios los que estaban Claro. obrando. Claro. A veces nosotros pensamos, no hacía nada. No, quiero decirte que sí. ¿Por qué? Porque el diablo tiene poder de imitar algunas cosas. Claro. Cuando los magos y demás que estaban allí delante del faraón con Moisés hace un milagro y ellos imitan. ¿Por qué? Porque el diablo es un engañador. Claro. Y ellos estaban haciendo esos milagros, Y había entre agentes comillas. que respondían, ¿no? Claro. 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 Entonces, no es que el enemigo, no, esto es todo mentira. No, quiero decirte que el enemigo también puede hacer ciertos milagros o imitar algunos milagros. Entonces, y quizás más aún, o sea, quizás proveer ciertas bendiciones que para ti pueden ser bendiciones, pero quizás sean otro tipo de cosas que te tienen lejos de Dios. sí, también, ¿no? así es. Tengo un sermón ahí que prediqué hace un tiempo que se llamaban bendiciones o maldiciones. De paso pueden buscarlo. Sí, Estoy haciendo propaganda. Estoy haciendo ¿no? el promo. Sí. El pasado y Bendiciones o maldiciones. Y entonces ahí mostramos, es decir, las mismas cosas que de pronto en una circunstancia, en una situación puede llegar a ser algo bueno, eso mismo, cuando te lo entrega el Señor y produce algo bueno en tu vida, es una bendición, pero eso mismo puesto o te lo pone el enemigo en tu camino y eso produce cosas malas. Es decir, por ejemplo, el trabajo, ¿no? Es decir, ¿el trabajo es una bendición? Sí, claro, una bendición. Hay gente que está sin trabajo. Esta semana recibí 2 mensajes de 2 familias aquí de nuestra iglesia que dicen, pastor, si tiene algún trabajo o estamos muy escasos. 2 familias. ¿Es una bendición el trabajo? Claro. Sí. Pero si el trabajo te hace trabajar tantas horas que no tienes tiempo para dedicarle al Señor, que no tienes tiempo para dedicar a tu familia, que sales a la mañana temprano, te la pasas una cantidad de horas y no pasas tiempo con tu esposa, no pasas tiempo con tus hijos, tus hijos van creciendo y tú no estás, no los acompañas, no estás pasando la infancia con ellos, disfrutando, jugando con ellos, se termina transformando en una maldición en vez de una bendición. Entonces, esas cosas de las cuales aquí el salmista habla, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová, ¿no? Cuando nosotros pensamos en estas cosas, ¿no? Que hoy ya no, de pronto no son ídolos así visuales, ¿sí? Como tener algo que nosotros venimos y lo adoramos como tal, pero pensamos en el dinero, podríamos decir lo mismo. Tiene boca y no habla, ¿no? Tienen ojos y no ven. Los ojos de los billetes, ¿no? De los dólares ahí. Del rostro. Del rostro que tienen ahí, ¿no? Claro, los de cara chica, los de cara grande. Dicen, ¿no? Tienen ojos y no ven. Sí. Tienen boca y no hablan. Tienen orejas y no oyen, ¿no? Eso es lo que tantas cosas que el enemigo provoca en nosotros para que nosotros desviemos nuestra atención, ¿no? Sí. Tener atención y cuidado con esto, ¿no? Y tú, este versículo está hablando del aspecto vertical, pero después Zacarías, ahí nos presenta el autor que habla acerca de lo que se genera a nivel horizontal, que también es igual de condenable que tener ídolos o en tu adoración tener problemas ahí con Dios, que dice... Y habló Jehová de los ejércitos, Zacarías 7, 9 al 12, ¿no? Diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Y ahí dice la instrucción, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, dice. Antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír, ¿no?
Y ahí, bueno, continúo un poquito describiendo esto. Y yo creo que hay que destacar que la idolatría en el ámbito vertical no es lo único que Dios condena, sino también el oprimir o el tratar mal a la imagen de Dios que somos los seres humanos, que es tu prójimo, ¿no? Y eso se genera a nivel estructural, político, en sociedades enteras que han oprimido y se han olvidado de los oprimidos. Pero también puede ser que nosotros hemos estado llamados a obrar con amor, con misericordia, y aún así no lo hacemos, ¿no? Mira, algo que yo noté aquí, bueno, estamos aquí en Estados Unidos, ¿no? Nuestra iglesia está aquí en Texas. Algo que yo noté aquí y que, bueno, puedo decirlo porque estamos en un mundo hispano, ¿no? Y los que nos escuchan no son americanos. O sea, bueno, no son de habla inglesa, digamos. De habla, sí. Es la opresión del hispano sobre el hispano. Wow, interesante, ¿eh? Sobre todo quizás aquí en Texas, ¿no? La opresión del hispano sobre el hispano, ¿no? El hispano aprovechándose y diciendo, no, le voy a pagar menos a este porque viene a cortarme la yarda, porque viene a limpiar la casa, porque viene a limpiarme la alberca o lavarme el carro. Entonces le voy a pagar menos porque no se lo merecí. O personas que han llegado al país y que nosotros estamos aquí, tendríamos la oportunidad de ayudar. No, que se peleen la frente, ¿no? Sí. Si podemos ayudarnos entre nosotros. Wow. Si podemos ayudarnos. Si nosotros, la gran mayoría de los que miran este podcast, somos inmigrantes. Y yo siempre digo, esta es una nación que nos recibe como tal, ¿no? Pero somos de otros países, hemos nacido en otros países, tenemos otras, y de pronto este país nos abraza como tal. Abracemos a los que vienen también, o a los que están más desvalidos, o a los que tienen necesidad. Este es el amor que el Señor Jesucristo quiere que podamos tener entre nosotros también. Creo que eso es clave y eso es algo local también. El otro día escuchaba a un chileno que es humorista en realidad y que él decía, mira, Texas es el único país donde odian a los latinos, pero son latinos. Sí. ¿Me entiendes? Y creo que eso se genera y como cristianos, porque a veces se nos olvida que nuestra primera nacionalidad es Cristo, ¿no? Somos hijos del reino. Y cuando somos hijos del reino, nuestro hermano, aunque tenga distinta condición social, aunque tenga distinto estado, si legal o no legal en el país, aún así esa persona es hijo de Dios. Mira, no voy a decir dónde, ¿no? Pero alguien me decía que se estaba cambiando de barrio. Porque en ese barrio ahora se estaba llenando de hispanos, ¿no? Y digo, pero ¿tú qué eres? O sea, ¿en qué idioma me estás hablando? No me estás hablando en inglés, no me estás hablando en español, ¿no? Sí. Y eso pasa, ¿no? Y eso pasa. Y es algo que es algo muy, muy local aquí nuestro. Tal vez si nos están mirando en otras partes del mundo no entenderían esto como tal, pero eso pasa mucho aquí entre nosotros, ¿no? Decir, tengamos consideración por aquellos que llegan, por aquellos que están llegando. En algún momento nosotros llegamos a este país también y siempre digo, nosotros somos misioneros, somos misioneros. Sí. Así es. Claro, tal vez no estamos viviendo en una choza, ¿no? Estamos viviendo en otra condición, pero somos misioneros porque el Señor nos trajo y el Señor nos puso aquí en este lugar con una misión. Y estamos puestos en un lugar donde no es nuestra nación de origen, donde nosotros nacimos, pero el Señor nos puso acá y nos puso por algo. Sí. No es casualidad que estemos aquí, ¿no? Es verdad, así es. Y nosotros tenemos que entender, así como después se habla en el martes y también el día miércoles, que no solamente Dios ama la justicia, ¿no? De hecho lo expresa ahí distintos salmos, como el Salmo 82, que Dios desea que quienes lo amen cumplan. Por ejemplo, me encanta este versículo de Miqueas 6:8, porque a veces nosotros le damos tanta vuelta, complicamos tanta cosa y aquí estamos hablando de un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Dirigido a muchas personas que se habían olvidado de qué era lo esencial, lo que hablamos al principio. Y Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, dice. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es el
O sea, si haces eso, estás cumpliendo lo que Cristo quiere, lo que Dios ha revelado. Eso es lo bueno. Y de hecho, en el contexto me gusta porque hay otro texto que creo que lo vimos en el día miércoles, que los fariseos incluso diezmaban hasta los granitos y hasta las especias, ¿no? O sea, tenían una especie así y tú tenías que sacarle el 10%, ¿no? Y entregárselo a Dios. O sea, se preocupaban de esos detallitos, sí, pero dejaban de lado aquello que era lo más importante. Y ahí viene también Jesús diciendo, es necesario seguir haciendo eso, quizás seguir, o sea, no permitas que esto no es darle, no importa, entonces no tenemos que diezmar, no es eso. No. Pero siguiendo haciendo eso que es importante, no permitas que se te olvide lo más importante, ¿no? Y me interesó, yo creo que podemos unir día miércoles y martes, que ahí está el llamado de nosotros, el de Miqueas, ¿no? Que estamos llamados a hacer justicia, a hacer misericordia, a amar a los oprimidos, ¿no? ¿Qué piensas ahí? Sí, a veces pensamos que esto es solamente del Antiguo Testamento, ¿no? Pero sí, en el Nuevo Testamento Jesús dice allí en Juan capítulo 13, que era uno de los textos que usamos el sábado también, en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros, ¿no? ¿Qué significa el tener amor unos por otros? Es el ver a los demás, ¿no? Una de las cosas que alguien me dijo no hace mucho tiempo en la oficina pastoral, así en una cita de consejería, ¿no? Me dijo, pastor, una de las cosas más terribles que me ha pasado es el no sentirme vista. Era una señora que venía, estaba su esposo presente también, ¿no? Dice, es no sentirme vista por mi familia, ¿no? Vivo con mi familia, vive con su esposo, vive con sus hijos, pero dice, solo me tienen como un elemento que provee nada más, que les proveo la comida, que le proveo la ropa planchada, que le proveo la ropa lavada, que estoy en la casa para hacer las cosas de la casa, dice, pero nadie me ve como tal. Entonces, sentirnos de esa manera, sentirnos no vistos, wow, ¿no? O sentirte no vista, ¿no? Sí. Es una de las cosas más, porque hasta yo digo, hasta es peor cuando tú vives solo o sola. Porque tú sabes que estás solo o sola. Que no hay nadie más. Que no hay nadie más. Y es cierto, a veces para las personas que no están acostumbradas es un peso grande estar solos, sí, ¿no? Y es difícil enfrentar esos momentos. Pero es peor todavía, por lo que he notado en lo que la gente me ha dicho como tal, es peor estar acompañado pero sentirte solo, wow, sentirte no visto, sentirte no vista, sentirte abandonado por los que están ahí cercanos a ti, ¿no? Sentirte abandonado por tus padres, sentirte abandonado por tus hijos, sentirte abandonado por tu esposo, por tu esposa, ¿no? Y esto tiene que ver con ese amor. Por eso decía, de qué manera nosotros nos relacionamos con los que están a nuestro alrededor, de qué manera nos relacionamos con los que están. Esto pasa muchas veces en la iglesia también. Sí. Gente que llega a la iglesia, sí, correcto, y que nadie se da cuenta que llegó, pero me refiero a no solamente a que te saluden en la entrada, porque tal vez podemos tener un ministerio de recepción bien preparado, a nosotros nos gusta, a mí personalmente me gusta como pastor estar en la entrada para recibir a las personas, pero no es solamente eso, sino decir cómo tú llegas a la iglesia. Y muchas veces nosotros ponemos siempre como una cara de sonrisa cuando venimos a la iglesia, entramos en el lobby, ponemos una cara de sonrisa, sí, pero no tenemos ganas de sonreír porque nuestra vida ha sido muy pesada, y entonces llegamos y nadie se da cuenta en la iglesia de cómo realmente estamos. Claro. Y esto es lo que Jesús dice, en esto conocerán si ustedes son mis discípulos, ¿no? Yo contaba hace algún tiempo en un sermón que dialogando con un pastor, con el pastor Ben Maxson, que fue director de mayordomía de la Asociación General, lo tuve dando una semana de mayordomía en las iglesias que me tocaba pastorear allí en Ohio, y entonces estábamos hablando una noche que salimos a comer juntos, estábamos hablando acerca de la identidad adventista, ¿no? Y yo le decía cómo nosotros hemos perdido de alguna manera la identidad adventista, y él me hizo, un hombre ya
ya retirado, ya jubilado, Ujú. con muchísima experiencia. En ese tiempo tenía, no sé, más de 70 y tantos años, ¿no? Y él me dice, ¿y qué es la identidad adventista? Me dice. Bueno, le digo, yo lo que nosotros transmitimos y enseñamos, la venida de Cristo, lo que está en el nombre, el sábado. Y entonces él me lleva a este pasaje, ¿no? Y me dijo, mira, el problema, y estoy hablando de alguien que había pastoreado Años. más de 40 años, ¿no? Una leyenda. En ese tiempo. Ajá. Y él me dice, mira, el problema es que nosotros nos hemos centrado en estas cosas, pero hemos perdido de vista lo más importante, que es lo que dijo Jesús. Transformarnos en verdaderos discípulos. ¿Y cuál es el verdadero discipulado? Me dice él. Tener amor unos por otros. Wow, tremendo. Y entonces eso personalmente me voló la cabeza, porque digo, durante mucho tiempo nosotros hemos tratado, no estoy aquí, ojo, porque algunos van a decir, pero entonces están echando por tierra. No. Nadie está echando por tierra nadie está echando por tierra la creencia de que nosotros tenemos como la venida de Jesucristo. Sigamos predicando de eso, es importante, claro. Nadie está diciendo el sábado no es importante, no, porque algunos lo van a malinterpretar esto, ya sé, o sea, hasta le pongo cara, entonces. No es eso, no es eso. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Sí, así es. ¿Cuál es el centro del discipulado? El tener amor unos por otros. Y todo lo demás viene acompañado de eso. Entonces, si yo tengo amor por aquellos que son mis prójimos, ¿sí? Si yo soy el uno o soy el otro de aquellos unos, ¿sí? Si tenemos amor entre nosotros, vamos a predicarnos el mensaje juntos de que Cristo viene pronto, que tenemos que prepararnos para eso, que vamos a caminar juntos, que yo te voy a ayudar para, si en un momento tú, Dani, te caes, yo te voy a extender la mano para ayudarte a levantarte, y si yo me caigo en algún momento, tú me vas a ayudar y me vas a extender la mano para levantarme a mí también, porque queremos caminar juntos, porque sentimos amor unos por otros, y vamos a guardar el sábado juntos, y vamos a... Ese es el verdadero discipulado. Correcto. ¿No? Sabes que yo creo que el sueño de Jesús es que las iglesias incluso se conviertan en lugares en donde Él pueda enviar a aquellos heridos y allí puedan ser recibidos y sanados y cuidados. Sabes que mira, y quizás ya para ir terminando, el jueves se estudió la parábola del buen samaritano. Y generalmente a nosotros se nos ha planteado esta parábola, lo cual es buena interpretación, en donde nosotros estamos llamados a ser ese samaritano, ¿no? Y de hecho para los primeros oyentes eso ya era un mensaje tremendo. O sea, ellos odiaban a los samaritanos, y cómo el buen samaritano fue alguien que realmente se mostró más prójimo, ¿no? Claro. Y si bien es cierto, esa es una interpretación interesante, pero el otro día escuché algo que como que me abrió la mente, ¿no? En el versículo 35 dice que el buen samaritano llega con el herido, después de vendarle las heridas y darle los primeros socorros. Y el 35 dice, otro día al partir, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, dice, y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínate esto, imagínate que en realidad el buen samaritano es Jesús mismo. Es Jesús yendo y trayéndonos a un herido. Y nosotros en realidad somos el mesonero, ¿no? En donde estamos llamados a cuidarlo, incluso Dios nos da los recursos para cuidarlo, para recibirlo, para estar con él, para abrazarlo. Y mira lo que dice, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Sí. O sea, pareciera ser que Jesús, cuando Él regrese, y Él lo prometió, si nosotros cumplimos con la parte que nos corresponde, el pago va a ser el doble, el triple, porque vamos a vivir una vida llena de gozo. Entonces, me gustó mucho interpretar la parábola en ese sentido, porque yo creo que esa es la labor de una iglesia. Porque Jesús sigue en misión, sigue trayendo heridos, ¿no? Siguen llegando. Tú mismo el otro día hablábamos de que en esta iglesia mismo siguen llegando personas rotas. Y nosotros tenemos que ser aquellos que cumplan la labor de cuidarlos, de protegerlos, de abrazarlos, no de decir, mira, aquí no recibimos a estas personas. Aquí no hay lugar, aquí no... Entonces, si el mismo Jesús está en la labor de sanar y traernos heridos, tenemos que cumplir la misión de cuidarlos, ¿no? Es impresionante, ¿no? Esa aplicación. Sí.
cada uno de nosotros se puede ubicar ahí. Tal vez nosotros seamos el mismo herido también, ¿no? Claro. Y cómo nos gustaría que nos cuide ese mesonero. Y en algún momento nosotros llegamos heridos y después nos van cuidando, nos van curando, y después nos transformamos en mesonero también en algún momento, ¿no? Así es. Entonces esa es la función de el amor y la justicia juntas del Señor, ¿no? Trabajando y obrando por su pueblo, ¿no? Así es. Y que podamos nosotros también practicar esto. Como dijo el pastor, yo creo que cada uno puede estar en distintas áreas. Puede ser el herido, quizás tú tienes la misión o el llamado de ir y quizás ir a otras culturas, a salir de tu zona de confort, ir a buscar heridos. Pero quizás tú estás en una iglesia, ¿no? Y estás, ahí tienes tu trabajo, estás yendo hace años, pero quizás no has sido aquellos que puedan recibir realmente los que lleguen heridos, ¿no? Y creo que el llamado es para eso, para amar la justicia, hacer justicia, amar a Dios y realmente volver a cumplir estas dos cosas más importantes, fundamentales, esenciales. Amar a nuestro Dios y también amar al prójimo y buscar la justicia, buscar el perdón, buscar el amor de aquellos que quizás hoy están dolidos. Así que Dios te bendiga. Gracias por asistir a esta comunidad en estudio. Estamos felices de ya estar llegando al final de un estudio que ha sido súper interesante, creo yo. Y creo que ya el próximo sábado viene la finalización y ya entramos a una nueva temática que no te voy a adelantar, pero se viene buenísima. Así que Dios te bendiga. Dios los bendiga. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones. Bye bye. Chao, chao.